Buenas tardes, soy Ana Belén y os voy a explicar un poquito el examen, el modelo de examen para la segunda evaluación, ¿de acuerdo? De tercero de inglés. Mirad, en el primer ejercicio, a ver si puedo moverlo, ¿vale? Mirad, en el primer ejercicio, como os decía, ¿veis? Tenemos dos modales, dos verbos modales. Empezaremos con must, se refiere cuando algo es algo que tenemos que hacer de manera obligatoria, ¿vale? Una norma, una regla, y mustn't, ¿vale? Este must, n, t, tal como se escribe, que es algo que está prohibido. Si vamos analizando cada una de las oraciones, fijaos en la número 1, dice tú, lo que sea, llevar puesto el cinturón de seguridad cuando vayas en el coche. Pues esto es algo que es obligatorio, ¿vale? Pues entonces aquí escribiremos must, ¿de acuerdo? Venga, en la siguiente, los estudiantes, los alumnos, lo que sea, usar sus teléfonos durante el examen. Pues como podéis imaginar, está prohibido, ¿vale? En la siguiente, la número 3, fijaos, tú recordar escribir tu nombre en el test, en un examen, pues es algo obligatorio, si no luego no te pueden identificar, ¿vale? En el siguiente, los visitantes, lo que sea, alimentar a los animales en el zoo, pues está prohibido. Pasa que luego hay mucha gente que hace lo que le da la gana. En la 5, nosotros, lo que sea, estar a tiempo, a punto, en la hora, ¿vale? Llegar a tiempo a la reunión, ¿vale? Y comienza a las 9, o sea que es obligatorio porque se supone que es algo muy importante, la puntualidad. Y por último, en las 6, tú, vosotros, lo que sea, tocar los cuadros en el museo, pues prohibido terminantemente, ¿vale? Aunque ya sabéis que ahí hay gente que se salta las normas, pero bueno. En el número 2, pasamos a otros dos modales. Should, ¿vale? S-H-U-L-D, ¿vale? Este se refiere cuando algo se nos aconseja, es aconsejable. Y shouldn't, la versión en negativa de should, pues no se aconseja, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, vamos como antes. Vamos a ir analizando oración por oración. La número 1, fijaos, dice tú, lo que sea, beber agua todos los días, pues se aconseja, ¿vale? Should. La número 2, a ver, ahí. Los alumnos, los estudiantes, a hablar. El maestro, la maestra está explicando la lección, pues entonces se desaconseja que hablen, ¿no? Lo que pasa es que luego pues ya sabemos cómo funcionan las cosas. En la 3, tú, vosotros, lo que sea, ver a un doctor, y sigue la oración. Tú tienes niveles altos, muy altos, perdón, de colesterol, entonces eso se aconseja que vayas al médico, ¿no? Shoot. La siguiente, la 4, nosotros, lo que sea, beber alcohol. Estamos a dieta, se supone, ¿vale? Que se nos desaconseja porque contiene azúcar, ¿vale? Entonces se supone que no deberíamos. Tú o vosotros, lo que sea, comprobar tu coche antes de viajar, pues es algo aconsejable, ¿no? Los niveles de aceite, la presión de las ruedas. Y por último, las 6, los niños, lo que sea, quedarse despiertos hasta muy tarde las noches en las que hay escuela. Al día siguiente se supone, ¿verdad? Pues se desaconseja, aunque luego ya sabemos lo que pasa. Bueno, esos serían los ejercicios número 1 y 2 con 4 modales. En el siguiente ejercicio, ¿veis? Tenemos que elegir entre conjugar el verbo que se nos da entre paréntesis en presente simple y presente continuo. Mirad, tengo aquí unos esquemas que daba hace tiempo, ¿vale? Mirad, el presente simple es el tiempo verbal que vamos a utilizar cuando las acciones se repiten con una cierta frecuencia, ¿veis? Para lo cual pues tenemos los adverbios de frecuencia. Always, siempre, often, con frecuencia, usually, normalmente, usualmente, sometimes, a veces, never, nunca, y luego expresiones de tiempo tales como every day, todos los días, o every night, todas las noches, in the morning, por la mañana, in the afternoon, por la tarde, in the evening, por la tarde-noche, at night, por la noche, ¿vale? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Si yo veo alguna expresión de tiempo que me indica que tengo que conjugar el verbo que esté entre paréntesis con el presente simple. Lo primero, si entre paréntesis veo be, el verbo to be, ¿vale? Este hay que echarle como si dijéramos de comer aparte. Fijaos, en afirmativa, pues me tengo que acordar que según cuál sea el sujeto, I, you, he, she, it, we, you o they, pues así tendré que rellenar con am, are o is. En negativa, exactamente igual, añadiéndole not. Y en interrogativa,
Solo tendremos que comenzar la oración con am, are o is, según cuál sea el sujeto de la oración. Esto solamente si entre paréntesis veis el verbo to be. Por otro lado, si entre paréntesis vemos cualquier otro verbo, fijaos, en afirmativa, la única precaución que yo tengo que tener es si el sujeto de la oración es uno de estos tres. He para él, she para ella, it para una cosa, un animal, un lugar, ¿vale? Son la tercera persona singular, lo que yo le digo cariñosamente, los tres jorobados. Y recalco la S porque son los únicos tres que cuando sean el sujeto de la oración de turno en afirmativa, al verbo que venga entre paréntesis, le vamos a tener que añadir S o ES, según en qué termine el verbo. Recordamos, mirad, cuando el verbo que venga entre paréntesis termine en O, S, S, SH, CH, en X o en una Y precedida por consonante, esa Y se convertiría en I latina y del puntito y ya le añadiríamos ES. Si el verbo que viene entre paréntesis no termina de ninguna de estas maneras, con ninguna de estas combinación de letras o letras así solitas, ¿vale? Añadiríamos una S y Santas Pascuas, pero eso solamente cuando el sujeto de la oración sea uno de estos tres, ¿vale? Si el sujeto de la oración es yo, I, you, tú, we, nosotros, tú, vosotros o they, ellos, ¿vale? El verbo lo vamos a mantener tal cual aparece entre paréntesis. Y ya por otro lado, en negativa e interrogativa, ¿vale? Ahora veremos alguna oración si está negativa o interrogativa, me voy a tener que acordar de lo que se llama verbo auxiliar, que va a auxiliar, a ayudar al verbo que venga entre paréntesis a convertirse en negativa o en interrogativa. Fijaos, tenemos do, escrito do, o das, escrito does, ¿vale? Como podéis imaginar, bueno, según veis aquí, ¿vale? Voy a elegir das, este does escrito, ¿vale? Cuando el sujeto de la oración sea lo que hemos dicho antes de los tres jorobados. La tercera persona es singular. He para él, she para ella, it para una cosa, animal o lugar. Rellenaríamos con das, dos escrito, más lo que venga entre paréntesis, que va a ser not, aquí es que está abreviado, ¿vale? Pero bueno, not más el verbo tal cual. Y si el sujeto de la oración es cualquiera de los otros, de las otras personas, yo, tú, nosotros, vosotros o ellos, ¿vale? Rellenaremos con do, escrito do, más lo que viene entre paréntesis. Y ya por último en interrogativa, comenzaríamos con do o das, según cuál sea el sujeto de la oración. Y fijaos, tanto en negativa como en interrogativa, como ya escribo el auxiliar do o das, siempre el verbo se va a quedar tal cual aparece entre paréntesis, ¿vale? Ya no hay que andar como hacíamos en afirmativa, añadiéndole con la tercera persona de singular, con los tres jorobados, la S o ES, ¿vale? Bueno, eso para el presente simple. Y el presente continuo, aquí me paso, el presente continuo va a ser el tiempo verbal que utilicemos cuando estemos hablando de acciones que están sucediendo en el mismo momento de hablar. Antes, bueno, cuando yo estudiaba, ¿vale? En la escuela de idiomas se llamaba presente progresivo, porque se supone que podemos ver la progresión de la acción que se está llevando a cabo, que está sucediendo, ¿vale? Se puede pillar infraganti, por así decirlo. Fijaos, las expresiones de tiempo que acompañan, a este tiempo verbal son now, ahora, right now, ahora mismo, at the moment, en el momento, en este momento, today, hoy, ni mañana ni pasado, this morning, esta mañana, this afternoon, esta tarde, this evening, esta tarde-noche, ¿vale? Bueno, pues ahora fijaos, nos volvemos al modelo de examen. Mirad, en la número 1 veis que dice usually, normalmente, ¿vale? Es una acción que se repite con esa frecuencia. Luego habría que conjugar el presente simple del verbo que viene entre paréntesis. Hemos dicho que si la oración está en afirmativa, ¿veis? Como es el caso, no nos dice not, ni viene ningún interrogante, como viene aquí, ¿veis? Aquí un not y aquí un interrogante, no. En la número 1 es afirmativa. Y hemos dicho que en afirmativa, del presente simple, cuando haya que conjugarlo, la única precaución que hay que tener es si el sujeto de la oración pertenece a la tercera persona singular. He para él, she, que lo tenemos aquí para ella, o it para una cosa, animal o lugar. Como es el caso, al verbo que viene entre paréntesis, work, le vamos a añadir en este caso una S solamente, ¿vale? La número 2, fijaos, dice right now, ahora mismo, algo que está sucediendo en este momento. Sería por definición, habría que conjugar el presente continuo del verbo entre paréntesis, ¿vale? Para lo cual, ¿vale? Vamos a necesitar el presente del verbo to be, am, is o are, dependiendo del sujeto de la oración, ¿vale? Fijaos, con they rellenaríamos con are más el verbo entre paréntesis terminado en ing, porque es algo que está sucediendo, bueno, en este caso que no, pero vamos, que no está sucediendo
perdón, en este momento. Watching, ¿vale? ¿Veis? Le hemos añadido ing, ¿vale? Sería nuestro gerundio en español. En la número 3, every day, se repite con esa frecuencia todos los días. Tocar el piano se refiere a tú, a vosotros, ¿vale? Tocar el piano todos los días, ¿vale? Como es alguna acción que se repite, no es algo puntual, se repite, ¿vale? Vamos a rellenar con el presente simple, ¿vale? Que decíamos el de los 3 jorobados, la tercera persona singular en afirmativa, lo de añadirle S o S solo en afirmativa, y en negativa en interrogativa, que nos teníamos que acordar de los auxiliares do o das, en el caso de que se trate de la tercera persona singular. You no es de la tercera persona singular. Hemos dicho que la tercera persona singular sería he para él, she para ella, it para una cosa, animal o lugar. Luego aquí, al ser interrogativa, necesitamos el verbo auxiliar, en este caso, do, y el verbo tal cual aparece entre paréntesis. A ver si me deja. Play. Ahora sí. ¿Veis? ¿Vale? Venga, la número 4 dice look. ¿Ves que es un verbo con una exclamación? Es algo que está sucediendo en este mismo momento. ¿Vale? Lo que decía antes de presente progresivo. Se está sucediendo en este mismo momento. Lo podemos pillar infraganti. ¿Veis? Dicen, mira, mira. Los niños, ¿qué están haciendo los niños? Están corriendo en el parque. Es algo que está sucediendo. Lo podemos ver ahora mismo. ¿Vale? Bueno, pues volvemos a necesitar el presente del verbo to be, en este caso are, más el verbo principal run, que en este caso veis que se trata de un verbo monosílabo, tiene una sola sílaba, y su estructura es consonante R, vocal U, consonante N. Pues le vamos a tener que doblar la última consonante antes de añadirle ing del presente continuo, porque está sucediendo en este mismo momento. ¿Veis? Mira, mira, look. Venga, la 5, fijaos. Dice ahora, no hay aquí ninguna expresión de tiempo, pero viene un verbo, understand, comprender, ¿vale? Comprender es un verbo que por definición no es que lo comprendo ahora, pero mañana no, ¿vale? Mira, yo no comprendo este problema de matemáticas, ¿vale? No es que no lo esté comprendiendo ahora y en 30 segundos ya sí, no, es que no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza ahora y a lo mejor de aquí a pasado mañana o yo qué sé, pues a lo mejor sí, si me lo explican 300 veces. Pero bueno, se trata de un verbo estático, ¿vale? Que no, inamovible, que no lo comprendo, punto pelota, ¿vale? Luego vamos a tener que conjugar el presente simple, el que decíamos de los 3 jorobados, la tercera persona singular, añadiéndole S o ES en afirmativa, y en negativa, fijaos, como tenemos aquí, y en interrogativa, nos tenemos que acordar de los auxiliares do o das, de la tercera persona del singular. Fijaos, es este caso. La tercera persona singular, he para él, she para ella, it para una cosa, un animal o un lugar. Venga, el auxiliar, espera que voy a bajarlo un poquito, si no se me queda muy arriba. Bueno, mirad, el auxiliar que necesitamos, das, más lo que viene entre paréntesis, tal cual. ¿Vale? Ya no tengo que añadirle S o S, eso era solamente en afirmativa, pero estamos en negativa. La número 6, fijaos, dice at the moment, ¿vale? En este momento, algo puntual está sucediendo ahora, ¿vale? Pues volvemos a necesitar el presente continuo, que ya lo hemos utilizado un poquito más adelante, ¿vale? El presente continuo necesitamos el presente del verbo to be, am, is o are, según cuál sea el sujeto de la oración, más el verbo principal terminado en ing, ¿vale? Es nuestro gerundio, está sucediendo en este momento. Con she, ¿vale? Vamos a necesitar is, si me deja que lo escriba. Espera, que se ha ido por ahí. Is más el verbo principal study, la acción que está sucediendo en este momento, terminado en ing. Fijaos, dice, podéis decir, y la Y se mantiene, no se cambia por ir precedida de consonante, no, eso sería si fuera el presente simple. Pero en el presente continuo, como digo a veces en clase, la Y con la ING se hacen amigas, ¿vale? No pasa nada, la Y junto a la I del ING, ¿de acuerdo? La número 7, fijaos, veis que dice often, con frecuencia, frecuentemente, ¿vale? Es algo que se repite con esa frecuencia. Luego hay que conjugar el presente simple del verbo go, ¿vale? Esta oración es afirmativa, como veis, ¿vale? Y dijimos que el presente simple en afirmativa, su única precaución, por así decirlo, es si el sujeto de la oración fuera la tercera persona del singular, los 3, que les digo yo, los 3 jorobados, que serán he para él, she para ella, it para una cosa, un animal o lugar. Como el sujeto es we, nosotros, nosotras, ¿vale? El verbo lo vamos a dejar
tal cual aparece entre paréntesis. En este caso, a ver si me deja escribirlo, go. Y por último la 8, mirad, dice este mes, ni el anterior, ni el que viene, ni no sé cuánto. Vamos, es este mes. Esto es algo puntual, ¿vale? Va a suceder este mes, pero vete tú a saber si el que viene, o la semana, perdón, en 2 meses, ¿vale? Es algo puntual. Luego hay que conjugar el presente continuo del verbo que está entre paréntesis. Volvemos a necesitar el presente del verbo to be, en este caso como el sujeto es I, rellenaremos con am más el verbo que viene entre paréntesis terminado en ing, en el gerundio. Lo estoy haciendo, en este caso yo, lo estoy leyendo un libro interesante este mes, ¿vale? Venga, seguimos. Fijaos, en el ejercicio número 4 nos habla del futuro. Tenemos que volver a elegir, si antes era entre presente simple, presente continuo, ¿vale? El presente, tiempo verbal presente, ahora nos vamos al futuro. Y del futuro solamente vienen aquí que tenemos que elegir entre conjugar el verbo que venga entre paréntesis con will, ¿vale? Este era el que decíamos cuando se trataba de promesas, acciones que van a suceder en el futuro o no, ¿vale? Pero no estamos totalmente seguros. Maybe, perhaps, quizá, a lo mejor, ¿vale? Sucederán. La certeza que tenemos es muy bajita. Y por otro lado tenemos el presente simple. Aquí ya sube un poquito el nivel de certeza. ¿Por qué? Porque el presente simple nos habla de horarios oficiales, citas formales, horarios oficiales, la salida del tren, del avión, ¿vale? La hora en la que empieza el cine, o que he quedado, por ejemplo, tengo cita con el médico, con el dentista, ¿vale? Eso es inamovible, sabéis que nos dan una cita, a lo mejor luego empieza tarde, pero bueno, nosotros tenemos que estar a nuestra hora. Yo lo que siempre aconsejo es que empecéis con las oraciones en las que vosotros penséis que se trata de un horario oficial cita formal, donde hay alguna hora, ¿vale? El presente simple es, como hemos explicado antes, el que hemos dicho, el de, mirad, os lo enseño aquí. Presente simple, ¿veis? El que decíamos que si entre paréntesis viene el verbo to be, habría que rellenar con am, are, is, y con el resto de los verbos, en afirmativa, la única precaución, si el sujeto de la oración es uno de estos tres, he para él, she para ella, it para una cosa, animal o lugar, que al verbo habría que añadirle SOS, y en negativa interrogativa, que tendremos que acordarnos del auxiliar do o das, de la tercera persona del singular, de los tres jorobados. Y recordad que en negativa interrogativa, como ya añadimos do o das, el verbo se va a quedar tal cual aparece entre paréntesis. Es solamente en afirmativa cuando al verbo, si el sujeto de la oración era uno de estos tres, le teníamos que añadir S o ES. Con el resto de personas el verbo se queda tal cual. Vamos al examen. Vamos al modelo de examen. Fijaos, la número 1 nos habla del tren, ¿vale? Y que sale, leave, a las 7:30. Tenemos aquí el presente simple, ¿vale? Mirad, es una oración en afirmativa y como hemos dicho que se trata de un horario oficial, vamos a tener que conjugar el presente simple. El tren, si lo sustituís en vuestras cabezas por un pronombre, sería it. Es de la tercera persona del singular de los tres jorobados, por así llamarlos ahí coloquialmente, ¿vale? Entonces al verbo principal, leave, le vamos a añadir en este caso una S. Más que sean así relacionadas con horarios oficiales. Fijaos, nos habla de la lección, la clase comienza, empieza a las 9. Ya está. Ya tenemos ahí otra acción, ¿vale? Que habla de horarios oficiales, ¿vale? Pues tenemos que volver a rellenar con el presente simple. La lección, yo lo sustituyo en mi cabeza y digo, anda, esta también pertenece a los tres, a la tercera persona del singular, en este caso it, por ser una cosa, ¿vale? No es una persona, ¿vale? Bueno, pues entonces al verbo principal le vamos a tener que añadir, si me deja, una S, ¿vale? Otra más que sea relacionada con horarios oficiales, citas formales. Fijaos, las 6, fijaos lo que nos pregunta. ¿A qué hora termina la película? El movie, en inglés americano. En inglés británico sería de film, ¿vale? Bueno, total, que se trata de presente simple, ¿vale? Porque nos habla de horarios, ¿vale? De horarios oficiales. Como es una oración interrogativa, aquí dijimos que nos teníamos que acordar de los auxiliares do o das, si se trata de la tercera persona singular, de uno de los tres jorobados. He para él, she para ella, it, como es este caso, ¿vale? Para una cosa, ¿vale? Entonces, en el primer hueco escribimos das, escrito does, y el verbo tal cual aparece entre paréntesis, porque lo de la, ¿ves?
lo de la SOS al verbo solamente serían afirmativa, como hemos hecho en la 4 y en la 1. Cuando yo ya he terminado todas las oraciones de horarios oficiales o citas formales con el presente simple, ¿vale? El de los 3 jorobados si tocan afirmativa, y en negativa interrogativa lo del do o das, ya me voy a puesto sobre seguro, como podríamos decir. Ya tengo que rellenar todas las demás will más el verbo que viene entre paréntesis, ¿vale? Así sabéis que no vais a equivocar, ¿veis? La 2. Will not forget, Lo prometo, ¿vale? Hemos dicho que will, una de sus valores en futuro, es para indicar promesas. Luego, cuando nos dice, aquí dice, there isn't any bread, se supone, for the sandwiches. No hay pan, ¿vale? Me acabo de dar cuenta. Pues vamos a improvisar. Improvisamos con will más el verbo tal cual, ¿Comprarás algo de pan? Pues no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Y por último, fijaos lo que hemos dicho cuando no estábamos seguros de algo. Ella cree, ella piensa, ¿vale?, que ella no va a solicitar, o sea, no se va a registrar, no se va a apuntar a la universidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque dice que tiene más de 50 años. Bueno, pues sí que lo puede hacer, ¿por qué no? ¿Vale? Bueno, pues utilizamos will más lo que viene entre paréntesis. Will not apply, ¿vale? Y ya tenemos el siguiente ejercicio. El último ejercicio, fijaos, este ya es un poquito más enrevesado, no lo sé si decirlo, llamarlo así, denominarlo, ¿vale? Mirad, tenemos que rellenar con un pronombre interrogativo, según el contexto indicado entre la pregunta y la respuesta. Mirad, tengo aquí, esto es de mi puño y letra, ¿vale? No sé si lo entenderéis bien, pero bueno, fijaos, ¿cuándo utilizar cada uno de los distintos pronombres interrogativos? Mirad, tenemos what, que significaría qué o cuál, cuando aquí en la respuesta, la pregunta, nos están hablando de que nos están preguntando por una sola cosa, un animal, ¿vale? Para dar una opinión, ¿vale? Sin embargo, which, que significa igual, ¿veis? ¿Qué o cuál? Aquí ya nos indican que nos van a dar a elegir entre dos o más cosas, entre dos o más animales, ¿Qué te gusta más, el helado de fresa o el helado de chocolate, por ejemplo, ¿vale? Ahí utilizaríamos which, tener esa precaución. What, cuando preguntan por una sola cosa, y which, cuando nos dan a elegir, ¿vale? Entre dos o más cosas. Luego, este why, este es de lo más sencillo, porque la respuesta siempre va a comenzar con because, que sería nuestro por qué separado y con tilde, y nuestro por qué junto y sin tilde, ¿vale? Luego, cuando nos están preguntando por lugares, ¿vale?, rellenaríamos con where, ¿dónde? El siguiente, cuando nos preguntan por una fecha, ¿a qué hora? Bueno, el a qué hora, ¿vale?, ese dependiendo. Alguna vez va a ir con what y sin embargo otras veces va a ir con when, ¿vale? Este es el que canto yo. Dime cuándo tú vendrás. When, ¿vale? Es una regla mnemotécnica. El siguiente, cuando nos preguntan por una o más personas, ahí rellenaríamos con who, como la serie Doctor Who, ¿vale? El siguiente pronombre interrogativo, bueno, mirad, todos estos, ¿vale? Todos van a empezar con who, ¿vale? How, ¿cómo estás? How are you? ¿Vale? How long, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar a Ciudad Real desde Porzuna? ¿Vale? How often, ¿con qué frecuencia? ¿Vale? ¿Veis? Entonces, si la respuesta veis que comienza con alguna de estas palabrillas, ¿vale? O how far, ¿a qué distancia? Nos responde en kilómetros, ¿vale? O how much, how many, much, cuando nos esté preguntando por algo incontable, por ejemplo, ¿cuánto cuesta lo que sea? ¿Vale? O how many, ¿cuántos niños hay en la clase? ¿Vale? Pues todos irían con how, pero ya va cambiando la palabrilla esta, ¿vale?, que viene a continuación. Long, often, far, much, many. Y por último tenemos whose. Me acuerdo por Zuna le decían José, así para acordarse, ¿vale? Se refiere a de quién, ¿vale? Entonces, si en la respuesta vemos alguna de estas palabrillas, ¿vale? Mine, es mío, es tuyo, es de él, es de ella, each, o Albertos, ¿vale? Pero voy a quitar esto. Albertos, ¿vale? Sería el genitivo sajón, ¿vale? El nombre de la persona, coma S, ¿vale? Pues rellenaríamos con whose, ¿vale? Vamos a ver cómo nos sale. Fijaos, mirad, en la número 1, ¿veis? Nos preguntan por maestro favorito. Si os dais cuenta, favorite, aquí está escrito con inglés americano, porque le falta entre la O y la R una U, ¿vale? Eso nos indica que es inglés americano, ¿vale? No inglés británico, que iría con una U ahí entre medias. Total, fijaos, nos dice, mi profesor favorito es el señor Brown. Nos está preguntando por una persona. Luego aquí vamos a rellenar con who, ¿de acuerdo?
La número 2, mirad, dice, pusiste, porque he pasado mis llaves, las puse encima de la mesa. Nos está preguntando por un lugar. Luego aquí rellenaríamos con where. ¿Dónde pusiste mis llaves? ¿Pusiste mis llaves? Las puse encima de la mesa. La 3, mirad, no sé cuántos estáis hablando. Nosotros estamos hablando sobre los regalos de Navidad. ¿Sobre qué? Cuando nos preguntan por una sola cosa, en este caso un tema de conversación, what, que me he equivocado, perdón. What, ¿sobre qué? El siguiente, mira, la 4, esta es la favorita de todo el mundo, ¿vale? Como la respuesta empieza con because, aquí escribiríamos why. ¿De acuerdo? La 5, fijaos lo que dice. Lo que sea, hora empieza la reunión, empieza a las 10, Claro, aquí podría ser cuándo, ¿vale? Pero como a continuación del hueco rellenar viene time, nos está preguntando por una cosa, como es a qué hora, qué hora. Luego aquí volvemos a escribir y dale que te pego. A ver, what, me equivoco ahí, al escribir las letras. What, ¿a qué hora? Y por último, mirad, ahora sí, fijaos, dice, plum, 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 ¿compraste esta chaqueta? La compré ayer. Dime cuándo. ¿Cuándo compraste esta chaqueta? Pues la compré ayer. Aquí sí que vendría, si le puedo escribir bien, when. ¿Cuándo compraste esta chaqueta? La compré ayer, ¿vale? Bueno, pues nada, aquí tenéis algo, bueno, una herramienta, ¿vale? Para vuestro examen. Espero que os haya ayudado. Un saludo, hasta luego.